A todos mis amigos y hermanos en Cristo que me escuchen, un saludo muy grande en el nombre del Señor Jesucristo para todos ustedes. En esta tarde quiero compartirles algo que para mí es muy importante y se encuentra en el capítulo 11 a los Hebreos y exactamente en el versículo 6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. Imposible agradar a Dios sin fe. No solo es necesario creer en Dios, todos creen en Dios. El pueblo evangélico todo cree en Dios y lo predica y alaba y habla de Él. Pero es muy importante también creerle a Dios. Si uno puede creer en Dios, ¿por qué no creerle a Dios? Y usted me dirá que es lo mismo. No, Señor, jamás. Y voy a ponerle ejemplos maravillosos de hombres grandes de Dios, que no solamente creían en Él, no solamente le predicaban y hablaban de Él, sino que le creían a Él. Hoy en día estamos invadidos de incrédulos. Así, entre el pueblo evangélico, muchos no le creen a Dios. No le creen a Dios. Aún los creyentes en Dios no le creen a Él. Y voy a explicarle en un corto mensaje por qué digo esto. Entonces, ¿qué pasa? Qué tristeza. Es que estamos hablando de Dios y todo el mundo sabe de Dios y habla de Él y hasta lo predica, pero no le creen. Y esto es grave, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible agradar a Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué sin fe es imposible agradar a Dios? Mire, la Biblia en el verso primero de Hebreos 11 está diciendo: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Qué importante es la certeza, es la seguridad de lo que se espera, estar convencidos que lo que Dios ha prometido, Él lo cumple y lo recibimos y vamos a recibirlo y vamos a verlo. Es estar convencidos de lo que no se ve, pero que confiamos en que el Dios Altísimo, Él es la verdad y nunca miente. Todo lo que Él dice es la verdad. Él dice en Isaías 55, dice que Él envía su palabra y que no vuelve a Él vacía. Él da su palabra y no vuelve vacía, sino que hace lo que Él quiere y será prosperada en aquello para que lo envíe. Él no habla por hablar. Él no envía su palabra porque lo escuchen, porque lo aplaudan. No. Él envía su palabra con un objetivo, con un propósito grande. Es que lo que su palabra dice sea la verdad. No dice aquí en este capítulo que por el poder de su palabra fueron hechos los cielos, la tierra, todas las cosas que hay. Lo que vemos fue hecho de lo que no se veía, no existía. Pero cuando dijo Dios, hágase, se hizo. Y así son todas las cosas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Se necesita fe para agradar a Dios. ¿Y por qué se necesita fe para agradar a Dios? Voy a compartirles unos ejemplos. Cuando Dios llamó a Abraham, él sin reparo obedeció. Lo llamó para que saliera
de la tierra de su parentela, de su familia, y que fuera a la tierra donde él le iba a indicar, porque tenía propósitos muy importantes, muy especiales con él, y que de él haría una nación grande como la arena que está a la orilla del mar y como las estrellas que están en los cielos. Le dio promesa. ¿Qué pasó con Abraham? Señor, pero ¿a dónde? Yo no conozco, nunca he salido de Ur de los Caldeos. No, él no puso reparo, él le creyó a Dios inmediatamente. Él sabía que el que se lo estaba ordenando no era cualquiera, que era el eterno, el soberano, el todopoderoso, que era la verdad, y bastó que Dios se lo dijera para él obedecer, y salió de su tierra a los 75 años. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Él creía en Dios, pero allí le creyó a Dios. Entonces, él tuvo una experiencia grande con su hijo Isaac, porque Dios le dijo un día: Abraham, toma tu hijo, tu único Isaac, y ve con él, y yo le voy a indicar en qué monte lo va a sacrificar, lo va a hacer como holocausto. Entonces, tampoco él discutió con Dios. Yo no veo en la Biblia que él puso reparos, no. Él pensó, bueno, es que quien me lo está diciendo es el Dios eterno. Es el mismo eterno, el mismo Dios que no cambia. ¿Qué tendrá él? No sé. Tal vez se le desgarró su corazón al pensar en esto. Tal vez la tristeza y las lágrimas le salieron por sus mejillas, pero fue a hacerlo. Para no alargar mucho, allí ustedes saben qué pasó en aquel monte, cómo Dios proveyó del cordero, y entonces Isaac se baja allí del altar y pone en el cordero. Abraham, no pongas la mano sobre la vida de tu hijo, ya he conocido tu fe. ¿En qué consistía conocer la fe? En que le obedeció, en que le creyó a su palabra, en que bastó que Dios se lo dijera para él creerlo y hacerlo sin reparo. Entonces, y por esta bendición, dice la Biblia que porque Abraham le creyó a Dios, fue constituido, fue llamado amigo de Dios. Oiga eso, ¿usted sabe qué es un amigo? Un amigo verdadero, un amigo que nos ama. Y fue llamado amigo de Dios. Está en Santiago 2:23. Amigo de Dios, ¿por qué? Porque le creyó. Otro ejemplo maravilloso es cuando Noé construye el arca. ¿Cómo es que nunca saben qué es una lluvia, menos una lluvia tan tremenda? No habían conocido qué es un aguacero que cayera sobre la tierra. Y Dios le da palabra a Noé, le presenta sus propósitos, sus planes, lo que piensa hacer con ese mundo corrompido, con ese mundo ya sucio que había llegado al extremo de la corrupción. Hazte un arca así, 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 así. Así lo hizo conforme la palabra de Dios. Exactamente. Los animales entraron al arca conforme a la palabra de Dios. Porque Noé le creyó a Dios. Y por haberle creído, dice la Biblia, que por la fe de él, por haberle creído, pasó el problema en el mundo. Se condenó al mundo por la fe, porque le creyó a Dios. Hizo el arca y se sometió a la cuarentena, 40 días, 40 noches en lluvia seguida. Y él estuvo allí porque le creyó a Dios. Entonces, mire, Moisés, dice la Biblia, y estoy sacando pasajes aquí del capítulo 11 del libro de los Hebreos. Es un capítulo conocido por todos nosotros. Si usted no lo ha leído, léalo. Si el que me escucha no sabe, allí en su Biblia, donde sea, búsquese una Biblia y lea el capítulo 11 del libro a los Hebreos. Pero está diciendo allí que Moisés rehusó los privilegios de la casa real porque tenía puestos sus ojos en el galardón. Porque sabía quién era su Dios.
sabía quién era él y le creía. Y le creía. Entonces, Moisés sale conforme los propósitos de Dios. Y los lleva el pueblo. Ya sabemos todo el andamiaje con Faraón en Egipto, todo este. Pero el día que salieron y encuentran con el Mar Rojo y el ejército de Faraón detrás de ellos se asustaron, los israelitas se asustaron. Mire que ya nos están alcanzando los ejércitos de Faraón, vamos a morir aquí. Mire el mar, ¿para dónde echamos? No hay para dónde echar. Pero Dios le dijo a Moisés, ¿qué tiene en tu mano? Una vara, Señor. Bueno, úsela, toque las aguas del Mar Rojo, a ver qué pasa. Y Moisés obedeció, le creyó a Dios. Él creía en Dios, pero allí le creyó a Dios. Y lo hizo como Dios. Y el mar se abrió y abrió camino. Yo sé que en este momento hay cantidad de incrédulos que están diciendo, Aníbal está loco. Eso no fue así. Ese es un mito. Esa es una leyenda, pero eso no es verdad. Y si no es verdad, ¿por qué el escritor al libro de los Hebreos también hace mención de ese poder de Dios? Es que mire, conocen a Dios, pero no le creen a Dios. Porque no saben que Dios es el Todopoderoso. Porque todo es posible para Él. Porque para Él no hay nada imposible. Y Moisés le creyó a Dios y las aguas fueron abiertas y dice la Biblia, y el pueblo pasó en seco. Alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Lo que pasa es que saben que de Dios, pero no conocen de su poder. No saben, no tienen conocimiento de lo que Dios es capaz de hacer con el poder de su palabra. Él solamente basta que lo diga y las cosas se hacen, porque de Él es el querer como el hacer por su buena voluntad. Vemos, hermanos, sigue Josué llevando al pueblo a la tierra prometida. Pero está Jericó. Y Jericó, una ciudad con muros, con fortalezas tremendas. Allí no penetraba nadie. Pero Jericó, la gente de Jericó tuvo temor a causa de que decían, el pueblo de Israel viene para este lugar y vamos a ver y sabemos lo que has hecho a través del camino donde ellos pasan. Así que encerrémonos aquí. Y dejemos que pase. Pero Dios dijo, no, yo les voy a entregar a Jericó. Y Josué le creyó. Mira, Josué, haga esto, ponga los sacerdotes aquí, ponga los de la trompeta aquí, ponga la gente de pie aquí. Y déles 6 días, cada día una vuelta a Jericó. Y el 7º día hará lo mismo, pero entonces serán 7 vueltas que le van a dar allí. Y cuando el día que llegue, tocarán trompeta, gritarán gloria a Dios y todo, y los muros se derribaron. Inmensas fortalezas cayeron. Yo pregunto, ¿qué es lo que no es posible para Dios? ¿Por qué se nos hace raro que Él sane a un enfermo? ¿Por qué se burlan de que se haga oración por un enfermo? Claro, Dios tampoco está para sanar a todo mundo y como dice la palabra, muchos habían con lepra en el tiempo de Naamán, pero él fue sano, ¿Por qué? Porque obedeció a la palabra del profeta. Hermano, la obediencia a la palabra del Señor es muy importante. ¿Por qué no creerle a Dios? ¿Por qué dudar? ¿Por qué dudar? El Señor le dijo a Pedro en cierta ocasión, pero ¿por qué dudas? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no tienen fe ustedes? ¿Por qué no creen a lo que yo les digo? ¿Por qué no creen? Créanlo. Y el Señor le dice a Marta y a María en cierta ocasión cuando Lázaro, al que cree, todo le es posible.
Pero vuelvo y repito, no solamente es creer en Dios, sino lo importante y maravilloso es creerle a Dios. ¿Por qué no puede sanar una enfermedad cualquiera que sea? ¿Por qué dudan? ¿Por qué ponen en tela de juicio lo que el Señor dice? Yo soy Jehová tu sanador, el que sano tus enfermedades, el que quito tus dolencias. ¿Por qué no le creemos? Tanta experiencia, yo pudiera pasar mucho tiempo aquí. He sido testigo personal desde que comencé desde antes de comenzar mi ministerio, como el Señor a través de nuestra oración ha levantado enfermos, moribundos, los ha sanado, ha hecho milagros. Porque es que yo quiero decirle algo, nuestro Dios es un Dios de prodigios también. De prodigios. ¿Y qué es un prodigio? Es hacer algo sobrenatural, algo imposible, porque los incrédulos, es imposible que el mar se hubiera abierto, es imposible que hubiera sucedido eso, pero en el poder de Dios todo es posible, todo es posible. Créale a Dios y verá las maravillas, prodigios, milagros y señales. Como les dije, tanto que he sido testigo de prodigios, de milagros y de señales que Dios ha hecho a través de nuestra oración. Y muchos, miles de personas son testigos de lo que yo estoy hablando, porque han tenido personalmente la experiencia de haberle creído a Dios y haber recibido la bendición de Dios. Y que pudiera yo hablar aquí del profeta Elías, del profeta Eliseo, de los hombres de Dios, pudiera hablar todos los que le creyeron a Dios. Y lean aquí en el capítulo 11 de Hebreos para que usted mismo se convenza y escudriñelo y no crea aquellos que dicen no, eso fue la antigüedad o eso fue para los apóstoles, los milagros se acabaron con los apóstoles. No, Señor. Mire, Dios es el mismo desde la eternidad hasta la eternidad lo será. No cambia, Él no cambia, Él es inmutable porque Él es el mismo. Amados hermanos, créale a Dios y verá la gloria de Dios. Y recuerda aquello, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bendiciones para todos.